receta de pavo hoy. Vamos a hacer un pavo relleno, muslitos de pavo relleno, que para hacer este plato vais a ver otra sencillez. Y vamos a seguir divirtiendo. Vamos a ver, mirad. Primero voy a poner las verduritas a rehogar. Ahí. Ponemos un poquito de aceite así. Y ahora tenemos aquí, en este platito, un poco de apio, cebolleta y zanahoria. Lo voy a poner aquí, a que goce. Venga, para adentro. Vais a ver qué cosa más rica vamos a comer hoy. El pavo es un ave hermosa, normalmente, que pesan de 5 a 15 kilos. Y esto yo creo que es la primera ave que se trajo de América a Europa, ¿eh? Una de las primeras aves que se introdujo en Europa a través de América, ¿eh? Bueno, tenemos aquí 2 muslitos de pavo que los tengo ya, estos deshuesados. Este lo tengo enterito, le he quitado el hueso y entonces lo que vamos a hacer es rellenarlos. Los vamos a rellenar con, mirad, una salchicha fresca y un poco de tocinillo, o si queréis ponerle en lugar del tocinillo un poquito jamoncito o un poquito de, no sé, de cualquier cosa, que unos higadillos de pollo, por decir algo ya en este momento, pero la salchicha con un poco de tocino queda perfecto. Envolvemos así. Voy a envolver los 2 muslitos y luego los voy a atar, ¿eh? Esto lo voy a hacer con el tocinillo y la salchicha fresca. Así. Esto va a hacer también que le realce un poco el sabor, porque si no es una carne un poco sosita, no es tan rico como el pollo bien criado, ¿eh? Pero es una carne... Bueno, vamos a atarla esta primero, así. Ya veis qué cordón tengo, ¿eh? Del Atleti y de la... Así. Lo atamos bien para que no se nos escape la salchichita de dentro. Ahí. Y ahora ya le cortamos de aquí y le damos la vuelta por aquí y lo atamos aquí. Así. Bueno, ahora lo vamos a sazonar. Sazonamos bien. Sal y pimientita, ¿eh? Le vamos a poner. Así un poquito. Y lo ponemos aquí con las verduras que ya están pochaditas. Adentro. A disfrutar, como siempre. Venga, ala, a jugar. Le ponemos cava. Un cava que tiene que ser brut. Seco. Ya sabéis que el brut es el único, no lleva ninguna mezcla de azúcar, no lleva dulce. El seco, el semiseco y el dulce llevan azúcar, ¿eh? El brut no lleva azúcar. Y con el seco nos pasaría que igual nos endulzaría, o el semiseco nos endulzaría el plato. Con cava brut, es lo más seco que hay, es lo mejor para esto. Lo hemos puesto, habéis visto, las verduritas, el relleno de los muslitos y el cava. Así lo vamos a tener 20 minutos tapado, a fuego no muy fuerte, y luego le vamos a cubrir de agua y lo dejaremos otros 40 minutos más, o sea que al final 1 hora más o menos. Luego, a partir de esa hora, sacamos los muslos, le quitamos las cuerditas, hacemos unas lonchas, las colocamos en el plato y con la salsa le damos un hervor fuerte y le acompañamos. Vamos a esperar. Ha pasado 1 horita. ¡Qué rico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué contento estoy! Vamos a ver. Vamos a sacar estos muslitos de pavo al escenario, aquí fuera. Venga. Voy a apartar esto para que lo veáis bien, 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 ¿eh? Quieto, como pica. Vamos a ver. Esta salchicha se quería ir, pero menos mal que la hemos atado bien, bien. Bueno, ahora lo que hemos dicho antes, tenemos aquí la salsa. Primero lo vamos a desgrasar un poco. Mirad, y la forma de desgrasar es la siguiente.
Os voy a enseñar, ¿eh? Así con un cacillo por encima, sin hundir mucho el cazo, esta es una buena forma de desgrasar un guiso. Si no, también, cuando tenemos tiempo, podemos dejar de un día a otro en el frigo y con el frío, pues sube la grasa arriba, se queda durita y lo quitamos. Pero ahora en caliente, porque vamos a usarlo ahora mismo, quitamos así, no toda la grasa, porque quitar toda la grasa, pues tampoco es quizá bueno, ¿eh? Ya lo hemos desgrasado un poco, apago el fuego, no, apagar no, le voy a dejar que hierva un poco, reduzca un poco y ligaré la salsa, vamos a ver. Mientras esto hierve, le quito la cuerda. Ahí. Así. ¿Cómo manejo el cuchillo? Vamos a ver. Primero, voy a cortar unas lonchitas así. Para que veáis un poco y os enseño, mirad qué aspecto más bonito, ¿eh? Ahora vamos a hacer una cosa. La salsa la tengo muy rica, pero la voy a ligar un poco. Y entonces con un poquito de harina de maíz diluida en agua fría, le pongo un poquito así y nos va a ligar rápidamente. ¿Eh? Lo vamos a poner en el fondo del plato o de la fuente, espolvoreada con un poquito de perejil. Ahí. Cogemos así con los trocitos de verdura que se vean, ¿eh? Aquí en el fondo, así. Y es bonito que se vea la verdurita que está blandita, blandita, con todo el sabor al cava y al pavo. Así en el fondo, la verdurita. Retiramos esto. Apagamos el fuego. Acercamos. Y ahora colocamos despacito y con cuidado el muslito de pavo relleno en la vuelta. Así de este plato. Mirad lo que acabamos de hacer en una hora, rellenito con la salchicha dentro. Esto es para encantar a la cuñada. Hoy la ha tocado, ha tenido suerte. Y este último trozo está un poco frío por ahí, lo voy a poner así en medio. A ver, perfecto, quieto, ¿eh? Y te muevas ahí. Vale, vale, muy bien. Le vamos a poner la ramita de perejil, como no, la ramita de perejil. Aquí, así. Y le voy a poner un cocinerito que tengo aquí al lado para decorar. Mirad, no, le voy a poner la panadera. Le voy a poner la panadera, que el pan es importante en la vida. Mirad qué bonito, qué salado me ha quedado, qué contento estoy. Esto no es un chiste, es una receta de bizcocho con fresas y va en honor al pueblo de Lepe, porque todo el mundo cuenta de los chistes de Lepe, pero lo que sí tenemos todos muy claro es que las fresas y los fresones, la mayoría de ellos son de Lepe, y que Lepe dicen que es el pueblo más rico de Andalucía. Ya les gustaría a otros miles de pueblos de este país tener esa suerte, de poder cultivar fresas o fresones o zanahorias o calabazas para el resto del país, como está haciendo Lepe. Bueno, pues estas fresitas son de Lepe, yo no digo que sean las mejores, pero son riquísimas y llegan a los mercados de toda España cualquier día. Muy importante. Y la llegada de las fresas buenas quiere decir que llegan los buenos tiempos, que llega el verano. También es alegre el tema, Y entonces voy a hacer con un bizcocho que hemos hecho, un bizcocho normal y corriente, lo voy a poner aquí encima de la mesa. Algún día ya he dado la receta del bizcocho, más adelante volveré a repetirlo, pero no es bueno repetirse en pocos días. Tengo el bizcocho hecho, tierno, tierno, y lo voy a cortar. Le voy a hacer una corona. Mirad, lo corto en toda la vuelta, así. Vamos a ver si corto mejor por aquí. Pues lo corto parecido, es igual.
le doy la vuelta así y hacemos una corona. Las fresas también, ya sabéis que hay unas pequeñitas puntiagudas que son las fresas de bosque que se llaman, que aquí se encuentran en primavera o en verano y son de bosque, ¿eh? Esas son las silvestres, que son indudablemente las más ricas. Vamos a ver, me voy a ayudar aquí otro poquito para soltarla bien, así. Y luego tenemos los fresones, que ya son de cultivo casi todos, pero son muy ricos también, ¿eh? Vamos a hacer la coronita, bien, bueno. Vamos a acercarnos el plato, lo pongo aquí y ahora ponemos esto así. Ahí. Le voy a cortar de aquí una lonchita para poner el fondo. Con un cuchillito de sierra se corta mejor esto, ¿eh? Así. Voy a sujetarme el gorro que se me cae. Vamos a ver. Lo pongo en el fondo. Ahí, así. Esto me lo guardo porque mañana con esto yo creo que me voy a hacer cortarlo por la mitad, esto guardarlo con un pañito, cortarlo por la mitad, darle un poco de mantequilla, tostar y tengo un desayuno importante para mañana. Bueno, ahora primero limpiar un poco la tabla, así. Bien. Tengo nata montada. Tengo las fresas que les he quitado el verde y las he cortado por 4. Las fresas, para que aguanten tiempo, no hay que quitarle esto verde ni lavarlas, ¿eh? Para conservarlas es mejor conservarlas así con este verde. Y si tienen rabillo, todavía mejor. Y si se van a congelar, se aguantan mejor a 15 bajo cero que a 0 grados. Esto tened en cuenta también, ¿eh? O sea que cuando vais, que tengáis muchas fresas, las podéis congelar en bolsitas, ¿eh? Pero mejor a 15 bajo cero que a 0 grados. Siempre aguantan mejor. Vamos a hacer una cosa ahora. Cogemos con este cucharón y rellenamos de nata montada con azúcar, el fondo de este agujerito, de este volcán que hemos hecho aquí. Nata montada. Una tarta sencilla, casera, ¿eh? Mirad. Esto a los niños les tiene que encantar. Llenamos todo el fondo así. Ponemos un poco abundante aquí, porque para 6, ahí. Mejor que zozobre, que zofarte. Ahí. Pues tengo muchísimas ganas de ir a Lepe, porque yo me encanta, los chistes me gustan a mí mucho, ¿no? Pero que después de saber la historia esta, porque en mi pueblo, en Zarauz, todos los días veo montones de cajas de fresas. Y es que la verdad es que son muy ricas. Y no sé, y tengo ilusión por ir y por ver las plantaciones y por ver cómo se maneja todo ese tema, ¿no? Porque me parece muy interesante. Y no sé, y en cierto modo les tengo, vamos, hasta envidia, porque saber que hay trabajo todo el año, que todo el mundo está ocupado, bueno, eso es una gloria. Colocamos las fresas así. También se podían haber colocado en el centro o mezclado con la nata. Bueno, yo lo voy a hacer así y luego hacéis en casa como os parezca. Yo os doy una idea de tarta sencilla hecha con fresas, ¿eh? Porque la fresa luego es la fruta más aromática que conocemos, la más aromática. A mí, desde luego, me vuelve loco. Es una cosa riquísima. Vamos a ver. Luego la vamos a espolvorear por encima con chocolate blanco y chocolate negro hecho como rallado, que tengo preparado ahí en el frigo, lo tengo frío. Cubro bien toda la tartita, así. En este huequito también. Bueno, aquí me entra otra. Ahí. También se puede hacer con las fresas que se os queden un poco pochitas, las limpiáis. Hacéis como una mermelada, las cocéis con un poquitín de agua, bien cocidas, agua y azúcar, y luego untáis todo o emborracháis el bizcocho con esa agüita, esa mermeladita de fresas hecha en casa, y también queda muy rico. Yo le voy a poner todo de chocolate, como cortado en escamas, que lo tengo aquí preparado en el congelador para que esté durito. Blanco y negro. O chocolate rallado, yo lo tengo así en escamitas, que queda muy bonito. Mirad, le voy a poner así, y esto parece una pastelería. Uy, qué alegría. Un poquito por los lados,
para que jueguen los niños en casa y para que se les quede todo, ya sabéis, todo lleno de chocolate y los deditos también, ¿eh? Y el blanco por encima. Mirad. Y aquí arriba, para si acaso la gente no se da cuenta que es de fresa la tarta, pues le voy a poner una cortadita así, abierta, y yo creo que quedará bien, ¿no? Ahí. Vamos a ver. Quieto, ni te muevas. Ahí. Más sencillo y más casero, difícil, vamos a hacer una cosa. Ahí tienes una tartita sencilla, casera. Volveré. Tengo varios consejos para cuando compramos carne fresca y la traemos a casa. Tenemos varias maneras de conservarlo. Si vamos a consumirlo en 2 o 3 días, en el mismo papel que nos han dado en la carnicería, viene el encerado o el sulfuroso, que son estos dos papeles que tengo aquí, uno encerado que se nota que tiene como cera y otro son especiales. Ahí envueltos 2 o 3 días se nos conservan perfectamente con el papel bien envuelto. Más seguro todavía me da la sensación de que es el papel de plata, el papel de aluminio. El papel de aluminio lo envolvemos bien, si lo vamos a conservar más de 2 o 3 días, y lo guardamos bien envuelto en el papel de aluminio y se nos conserva también sin desprender olores ni sabores extraños ni coger color la carne, que si la dejamos en la fuente como está aquí, ya sabéis que se pone negra, se pone fea y coge sabor. Y si vais a tenerlo más de 4 días, compréis carne fresca y la vais a tener más de 4 días en casa, yo lo que os recomendaría siempre es congelarla. Habéis comprado fresco y no congelar el 4.º día, sino el primero. Filete a filete. Encima de un plastiquito se coloca el filete. Y digo encima porque si sabemos que lo vamos a utilizar en la semana o en 7 o 8 días, no hace falta envolver en nada. Se coloca encima del plástico, y digo encima para que luego a la hora de soltarlo no se nos quede pegado el plástico y la carne y se nos rompa todo, no. Se suelta perfectamente cuando colocamos el filete encima del plástico. Y otro último consejo, cuando vayáis a cocinar o a freír un filete congelado, jamás lo descongeléis. Tenéis la sartén preparada en el fuego con el aceite y el dientito de ajo, y cuando está bien caliente sacáis como una tablilla el filete del congelador y directamente a la sartén. Esta es la forma perfecta de freír un filete, bien sea de carne o una chuletita de cerdo o un filete de cerdo o cualquier trozo de carne estrecha. A no ser que sean tacos gordos que tengáis que descongelar, lo otro en 1 minuto, 1 minuto y medio en la misma sartén se pone en su punto. Hacerme caso. Vamos a preparar un plato graciosillo, venga. Vamos a ver. Es un consomé gratinado. Y ahora os voy a explicar la marchita del consomé, cómo tiene que formarse. Vamos a empezar primero con un puchero. Voy a poner en marcha el caldo, el consomé, y luego os cuento la historieta, porque yo creo que es un plato muy completo. Los días que empezamos mal a la mañana, que tenemos aje del día anterior, que se nos ha hecho tarde, que hemos bebido un poco, que hemos fumado mucho, este es el típico caldo que tonifica. Vamos a ponerlo en marcha. Voy a poner aquí en esta cazuela bien de agua, bien de agua. Vamos a dejarle que se vaya llenando. Y mientras tanto, tenemos aquí un muslo de gallina. Lo voy a poner aquí encima de la tabla para que lo veáis bien. Un muslo de gallina bien grasoso, brillante, gordito, como tienen que ser los muslos de gallina. Vamos a poner el agua aquí. El muslo de gallina, unos huesos de rodilla, o otros huesos, pueden ser de huesos de chuleta o huesos de pescuezo, un poco tostaditos. Siempre los huesos tostados en el horno siempre oscurecen el caldo, le dan color.
Para eso tengo yo aquí cebolla que la he dorado. He cortado cebolla, la he dorado bien fritita o al horno, bien dorada, y eso luego aquí metido oscurece el caldo. Pero con los huesos también se puede hacer lo mismo, ¿eh? Meter al horno con las verduras y dorarlo todo. Y luego meterlo en el agua limpia. Y aquí tengo un morcillo, no morcilla, morcillo. O zancarrón. Ya sabéis que el patrón de los carniceros dice que era zancarrón. Este es el zancarrón. Bueno, pues esto que es muy rico luego cocido también lo vamos a meter dentro. Metemos el morcillo. Metemos los huesos de rodilla, en este caso de rodilla, pero pueden ser de otra cosa, ¿eh? Los de rodilla son muy ricos, pero las vacas no solo tienen rodilla, tienen más huesos también, y son buenos. La gallina, adentro también. Ahora, vamos a ponerle la verdura, cosa muy sencilla. Esto siempre hay en el frigo, debajo siempre hay un par de puerros y un par de zanahorias feas que están ahí de hace días, se limpian bien y las metemos también dentro, así. Y la cebolla, lo que os he dicho, primero tostarla y esto hará que luego el caldito nos salga un poco oscuro. Este es el típico consomé que se diría, ¿eh? Y le vamos a meter esta rama de perejil también enterita adentro. Vamos a ver. Ahora, sal. Ponemos sal. Y esto a fuego lento, lo normal es que esté con tapita y así un poco abierta, la tapita un poco abierta a fuego lento, 3 horitas por lo menos para que le saque bien a los huesos y a la carne todo el sabor, el caldo. Que lo importante aquí es el caldo, lo otro es otra cosa. Luego ya con la gallina y la carne podríamos hacer croquetas, algún plato de pasta con bechamel y gratinado, pero de momento vamos a hacer el caldo. Yo voy a seguir con el plato mientras esto va hirviendo, porque en este caso tengo aquí caldo de ayer, porque hay que tenerlo adelantado. Tengo caldito frío de ayer. Y vamos a hacer lo siguiente, con 4 yemas, un poquito de sal, muy fácil, medio vasito de nata líquida, porque el caldo es gratinado, el que vamos a hacer, es gratinado. Lo vamos a poner un poquitín de pimienta también, o sea, las yemas, medio vasito de nata, pimienta, lo vamos a mover bien, mezclar, y vamos a poner la mezcla esta en estas 2 tarteritas ahora encima del caldo, porque aquí vamos a poner caldo frío y le vamos a poner de esto encima y luego lo vamos a gratinar. Vais a ver qué plato distinto y rico y reconstituyente para esas mañanas malas que suele haber. Este cacharro es un poco pequeñito, voy a cambiar a uno un poco más grande porque tengo que montar un poquito esto y entonces casi mejor que lo haga aquí. Lo vuelco todo aquí. Vamos a ver. Así. Y aquí lo batiremos mejor y así montará mejor. Y cuando lo montemos un poco, que yo creo que en 3 o 4 minutos estará esto montadito, luego ponemos el caldo frío aquí, en estas tarteritas, y despacito le vamos poniendo con esto, con la cuchara, por encima. Y lo gratinamos. Vamos a esperar un poquitín hasta que monte esto y enseguida lo vais a ver. ¿Habéis visto ya cómo ha montado un poco esto? ¿Ya veis? Yo creo que está perfecto, vamos a ver. Vamos a poner primero el caldo aquí en estas tarteritas de hornear. Estas se pueden meter al horno y no les pasa absolutamente nada, El caldito, ya veis, clarito. Para clarificar un caldo que un día se os quede oscuro. Que no esté bonito, que esté feo, ¿no? Que esté oscuro y de pronto, pues ¿cómo lo arreglo? Picáis un par de puerros, una cebolla, una zanahoria, picadito, mezcláis con claras de huevo y al caldo que tenéis hecho le añadís eso y sin que llegue a hervir, eso todo baja al fondo. Y luego con el calor, despacito va subiendo y va así arrastrando todas las partículas que tiene el caldo sucias y luego le quitáis eso y el caldo clarísimo queda. Bueno, vamos a ver. Con cuidado, vamos a añadir, primero vamos a ponerlo ya en la placa de hornear, aquí mismo, para que veáis. A ver. Así. Y así. Y ahora con mucho cuidado, cojo así con un cacillo y le voy poniendo con esta cuchara así por encima. ¿Veis qué bonito queda? Y esto es lo que se gratina, Ahí, otro poquito más. Aquí. Bueno. Un poquito por ahí, así. Cubierto, perfecto.
Vamos a poner aquí ahora. Otro poquito que me falta aquí y ya está, ¿eh? Ya veis, despacito, se le va poniendo así, sin que golpee, porque si lo echamos simplemente con el cazo, nos pasará que luego se nos cae al fondo, y se nos cae al fondo y luego no gratina bien, ¿eh? Y ahora cuando se nos queda esto manchado así, para que al gratinar no se quede feo, quitamos, limpiamos bien las esquinitas y luego ya no tenemos esa cosa que se nos quedará ahí como tostadita y muy, además feo y difícil de limpiar. Así, limpito, limpito. Ahora me voy al horno. Voy a abrir el horno primero para no tropezarme, que hemos trabajado mucho para tener que tropezar ahora. Venga, despacito a gratinar. A ver si en un par de minutos o 3 lo tenemos ya, ¿eh? Ha pasado un minuto, yo creía que iba a tardar más. Un minutito y ha sido suficiente con el gratinador fuerte, lo tenía fuerte. Vamos a ver, con cuidado, Carlos, con cuidado. Aquí hay que andar con cuidado con estas cosas, ¿eh? Lo voy a aparcar aquí despacito, despacito. Ahí, ya veis, qué maravilla, ¿eh? Bueno, ahora voy a hacer con el trapo, este hay que andar con mucho cuidado siempre. Primero uno, así, ¿eh? El trapito bien cogido y lo presento en la mesa. ¿Veis qué consomé gratinado más delicioso? ¿Qué aspecto? Esto puede ser perfectamente un plato de domingo. No me digáis que no, ¿eh? Mirad, igualito lo voy a poner ahí. Le voy a poner perejil porque sin perejil ya sabéis que aquí no funciona casi nada. Aquí en esta vida o le ponemos un poquito de verde a las cosas. Así, ¿eh? Verde del que no es pecado, que es este. Aquí a un lado, así elegantemente. Ahí. Hojita de perejil. Y otra por el otro lado. Y yo creo que este consomé gratinado de hoy hemos conseguido hacer un plato chic, como se suele decir. El segundo plato del menú de hoy va a ser un plato curioso también. Va a ser un carré de cordero relleno con riñoncitos de cordero y mollejitas de cordero, que las tengo aquí, ¿eh? Las mollejitas son estas blancas que suelen estar aquí por el cuello y estos son los riñoncitos que los tengo troceados. Entonces, he marcado unos garbanzos, porque va con garbanzos. Unos garbanzos normales. Poner en agua, después de poner de víspera de remojo los garbanzos, ponemos en agua con puerro, zanahoria, cebolla y sal. Y a cocer lentamente, un par de horitas, para que estén los garbancitos bien hinchaditos y tiernos. Y eso lo tengo a punto, eso os doy solamente la explicación. Y ahora el carré. Tengo aquí, el carré es la parte delantera, no tiene por qué ser de cordero, puede ser de vacuno, de cerdo, de cualquier animal. Es el costillar, son las costillitas, y yo lo que voy a hacer es deshuesar, como vais a ver ahora, mirad, le quito, y esto, hombre, os lo puede hacer el carnicero también, si en casa tenéis problema para hacer esto, pues el carnicero que os haga este trabajito, pero yo os enseño más o menos de forma caserita para que veáis cómo hacer esto. Pegaos a las costillas, vais con un cuchillo bien afilado. Siempre os hablo, voy a apartar esto para que veáis bien, siempre os hablo de que los cuchillos tienen que estar muy bien afilados, Cuanto más afilados estén, menos nos vamos a cortar. Parece mentira, pero es que es así, Así. Esto es como un coche, tiene que tener buen freno. Y nosotros buen filo. Ahí. Siguiéndole, ya veis que es fácil, siguiéndole al huesito del costillar hasta abajo. Así. Y aquí otro poquito hasta abajo. O sea que no hay ningún desperdicio, Luego esto
se puede limpiar un poco, mirad, es muy sencillo. Se le mete el cuchillito y limpiamos estas esquinas así para que luego aparezca solo el huesito limpio, ¿eh? Ahí. Tenemos ya el costillar limpio. Lo tenemos deshuesado. Nos hemos ido aquí hasta abajo. Le vamos a cortar un poquito estas puntitas para que nos entre luego bien en la cazuelita. Le damos así unos golpes. Ahí le va a estar. Le quitamos estos huesitos, así. Y ahora sazonamos. Por una parte, el corderito, ¿eh? Sazonado. Las mollejitas y los riñones. Un poquito de sal y pimienta. Ahí. Mezclamos las mollejas con los riñoncitos y le hacemos el relleno. Y esto se puede rellenar de lo que queráis. Yo voy a rellenar hoy de esto. Hago el rellenito así. Sencillo, ya veis, ¿eh? Bien cerrado. Si el cordero es un poco mayor, si el cordero es, por ejemplo, pues un poco más crecidito, puede tener más grasa. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitarle la grasa siempre para que no salga con sabor a sebo el cordero. Si es jovencito como este, pues nada, sin ningún problema. Ahora lo vamos atando. Le hacemos aquí un nudo y luego seguimos atándolo bien atadito, fuerte. Voy a poner la cazuela ya a calentar. Ahí. Y ahora ya normalmente le vamos dando vueltas aquí, así, entre las costillas. Vaya lío. Apretando, ahí. Le hacemos un nudo, sazonamos por fuera, ponemos un buen chorro de aceite de oliva en la tartera y aquí lo vamos a dorar a fuego fuerte, y mientras tanto voy a picar los puerros. En el momento que esté esto dorado, que lo doramos en 10 o 12 minutos, cuando esté dorado le añadiremos estos puerritos que tengo aquí. Mirad, cuando vais a picar puerros, ponéis así, los ponéis juntos y hacemos así, Hacemos el montoncito y con los otros dos hacemos lo mismo. Los ponemos así bien juntos asentados, los apretamos bien con la mano, muy importante así, y adelante, hasta abajo. ¿Sabes cómo es esto? Ya está. Bueno, ahora, cuando haya dorado este carré, este costillar relleno bien doradito, en 10 minutos más o menos, le pondremos los puerros cortados en ronchitas y le añadiremos como un par de copas de fino, que está muy de moda este año, ha estado toda la vida, pero este año más, y un vaso de caldo. Vamos a esperar a que se dore bien. Ya se está empezando a dorar, ya veis. Vamos a esperar a que se dore bien y luego le añadimos los puerros, el fino y el caldo. Vamos a esperar un poquito, 10 minutos. Bueno, ya sabéis cómo hemos dorado el carré. Luego le he añadido los puerritos, que los tenía en trocitos, como habéis visto cortar. Le he añadido el fino, el caldo, tomillo y laurel. Eso ya a gusto. Las especias yo suelo decir que esas son a gusto, pero yo le he puesto media hojita de laurel y un poquitín de tomillo. Lo he tenido 35 minutos, más o menos, aquí en este pucherito. Y esto tiene que estar hecho. Y como los garbanzos también los tenemos hechos, pues tenemos la garantía de que este plato está. Para eso, primero sacamos de aquí, con cuidado, vamos a ver, quema un poquito, sacamos de aquí,
retiramos esto, que es donde se ha hecho. Le vamos a quitar la cuerda, primeramente, con la que hemos atado y con la que hemos conseguido que no se desmorone el carré. Pongo los garbanzos, mirad, garbanzos normales y corrientes, en el fondo. Es muy rico, ya veréis el contraste del sabor de los garbancitos con el cordero. Pongo así en el fondo, estiro bien los garbanzos, le pongo un poquito de jugo de aquí, de los garbancitos, que está muy rico, así, y esto también lo retiro. Y ahora vamos a cortar. El primero, para que quede bonito, vamos a ver, así. Esta esquinita, mirad qué color más bonito, ya voy aprovechando, ya. Retiro estas esquinitas, así. Y ahora corto ya las raciones. De arriba abajo, sin miedo. Vamos hasta abajo y aquí tenemos el relleno de las mollejitas con los riñoncitos y el corderito, mirad, voy a poner ahí en el centro, así. Ahora hasta abajo, aquí así. Otra tajadita más, aquí. Y vamos a poner una tercera, gordita, hermosa, ahí, hasta abajo también. Bueno, esto lo voy a poner en un platito para ponerlo ahí al lado. Si hay alguien que quiera añadirle, que le añada. Esto lo pongo así para que lo veáis. Lo coloco ya aquí al lado de la mesita. Y esto con un poco de perejil que le pongo yo encima, me parece que va a ser ya suficiente. Plato precioso el que hemos montado en este momento, sabroso y distinto. Garbanzos con carré de corderito relleno. Ahí está la muestra. Yo estoy encantado y mañana volveré.